Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos y hermanas, segundo domingo del tiempo ordinario, después de haber celebrado hace 8 días el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, hemos escuchado hoy cómo Juan el Bautista da testimonio de Jesús y lo hace con 2 afirmaciones. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al final doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. La imagen del Cordero aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 22. El Señor le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su propio hijo, cosa que Abraham nunca entendió, pero obedeció y se pone en camino. En lugar de su hijo será un cordero, porque el mismo Abraham a su hijo le había dicho: Dios proveerá. Y en efecto así fue. Pero ahí está la imagen del cordero. Dios permitía este tipo de sacrificios de un cordero. Génesis también nos enseña cómo Abraham, con su obediencia al Señor, se da una alianza. Éxodo capítulo 12. Ahí el Señor nos enseña cómo el pueblo de Israel celebraba la liberación de las manos de el faraón, esclavizados por mucho tiempo. Y entonces ellos celebraban la Pascua judía. ¿Y qué se ofrecía? Un cordero. Un cordero donde se derramaba la sangre como un signo de esa alianza entre Dios y su pueblo. Pero se derramaba la sangre como un signo también del amor de Dios para poder perdonar los pecados de su pueblo. El profeta Isaías, más adelante, nos enseña cómo un cordero inocente, indefenso, es llevado al matadero. Y esa profecía se cumplirá siglos después en la persona de su Hijo Jesús. Es el siervo sufriente, como aparece
en la primera lectura de hoy. Jesús es el Cordero de Dios. Y es curioso porque no dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita la guerra del mundo, el Cordero de Dios que quita el hambre del mundo, el Cordero de Dios que quita la injusticia del mundo. Dice el pecado del mundo. Y en efecto, uno lee toda la historia de la salvación y es el pecado la raíz de todos los males en nuestra sociedad. Por eso Jesús es presentado de esa forma, el que quita el pecado del mundo. Cordero, sí, porque con su sangre nos purifica. Cuando Jesús es crucificado en la cruz, esa sangre redentora nos limpia, nos salva. Por eso el pecado con Jesús ha sido vencido y hoy sigue también de esa misma manera. Es el hombre, ciertamente, con su libertad, que se ha alejado de Dios. Es el hombre quien elige el bien o el mal. Ante una sociedad tecnificada en nuestro tiempo de hoy, pareciera ser que el hombre ha perdido la conciencia de pecado. Y esto es peligroso porque al no tener conciencia de pecado, es igual mentir a decir la verdad. Están a la par. Decir la verdad, qué bueno. Mentir, qué bueno también. Eso es no tener conciencia de pecado. Robar no es malo, no tengo conciencia de pecado. Matar, pues es una persona que no me agradaba, desaparece, no tengo conciencia de pecado. Y así, queridos hermanos, todo lo que acontece en nuestro tiempo de hoy. Ucrania está no muy lejos de Roma y siguen jóvenes muriendo. Interesa más mi universo que la muerte de tanta gente inocente. ¿Se dan cuenta cómo la sociedad pareciera que nos quiere hacer perder de vista lo fundamental? Dios es un Dios de vida, no de muerte. Por eso Jesús en cada Eucaristía nos enseña el valor de su sacrificio redentor. Uno en la Eucaristía tiene que estar bien atento. Cada signo, cada palabra. Cuando hoy, por ejemplo, hemos tenido monición de entrada, uno tiene que estar atento porque por ahí el Señor me está hablando, por ahí es la liturgia de hoy. El canto de entrada, poner atención a ese canto. Cuando entonamos el Ten Piedad, el Gloria, cuando se proclama la palabra. Y ese momento bello de la liturgia eucarística. Ahí se da el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. En cada Eucaristía Jesús ofrece su vida por usted. En cada Eucaristía Jesús es inmolado. Jesús es víctima. Jesús se convierte en una hostia para darte vida y vida en abundancia. Ya Jesús lo había dicho de otro modo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cómo entender entonces, queridos hermanos, ese acontecimiento salvífico redentor en cada Eucaristía, viviendo bien la misa, preparándome bien a cada Eucaristía? Es como si nosotros tuviésemos esa oportunidad de estar al pie de la cruz y contemplar ese momento maravilloso cuando Jesús muere, sí, el sacrificio de Dios, pero Jesús resucita
Y por eso nosotros decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Este es el sacramento que dará sentido a mi vida. Y por eso ustedes responden, anunciamos tu muerte, Señor, pero proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y esa parte final, cuando el sacerdote eleva la hostia, decía San Antonio de Padua, cuando celebramos la Eucaristía, qué indignos somos de poder celebrar este gran misterio y tomar a Jesús en nuestras manos, pecadoras, para poder recibirlo. Y Él es presentado como lo hace hoy Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, Jesús, que está vivo en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo nos preparamos para recibir al Cordero? ¿Estamos conscientes de lo que estamos recibiendo? ¿Cuándo fue la última vez que me preparé, que hice una revisión de mi vida para poder decirle a Jesús, perdóname mis pecados? O eso de la confesión, como que, mire Padre, yo creo que seguido no es muy bueno, y como yo no cometo pecados, entonces no es necesario la confesión. Por eso el sacerdote busca espacios durante la semana para ofrecer este sacramento bellísimo. Pidamos al Señor tener conciencia del pecado, que el pecado no reine en mi corazón, que el pecado no reine en la sociedad, sino que reine la sangre redentora de Cristo. Nosotros tenemos imágenes bellísimas de nuestro Señor Jesús y que ustedes conocen bien. Hoy se está celebrando, por ejemplo, en el Sauce, al Señor de Milagros, que es una imagen pequeña y es la sangre de Cristo. El 20 de enero en Ciudad Antigua, el Señor de los Milagros, a quien Monseñor Madrigal promovió las peregrinaciones los últimos viernes de cada mes, le compuso cantos al Señor de los Milagros. Y si uno se va un poquito más adelante, en Matagalpa está el Señor de Esquipulas, la sangre de Cristo. Si uno se va arriba, allá está Jesús del Rescate, es la sangre de Cristo. En Managua, que tristemente nos dañaron aquella imagen bellísima, la sangre de Cristo, y ahí está en pie. Por eso, cuando uno ve todas estas imágenes, que son una reliquia en nuestro país y que nos enseñan a amar y a tener santo temor de Dios, ese cuerpo, esas imágenes se convierten en la sangre de Cristo. Por eso es el Cordero de Dios. Y es la sangre que me lava, me limpia, me santifica y un día me dará la vida eterna. Bendito sea el Señor Jesús, y por eso aprovechemos a vivir con fe, con devoción, cada Eucaristía que es celebrada. Que María, nuestra Madre Santísima, nos conceda a todos esta gracia de amar y de seguir siempre a su Hijo Jesús.